La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Tu Devocional. Vamos a meternos con el Señor y a tener este tiempo, el más importante que un ser humano puede tener sobre la tierra. Tiempo con el Rey, tiempo con el Padre, tiempo con el Señor. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el amor se mide en unidades de tiempo. Todos saben quién les ama: el que le dedica tiempo, no el que les da cosas. Así que dediquemos el tiempo al Señor, porque Él sabe quién lo ama. El amor requiere entregar ese elemento vital que se llama tiempo. Les quiero acompañar en este tiempo para buscar el rostro del Señor, dejar nuestras cargas y beber de su preciosa mano. Hoy veremos la segunda petición que el Señor Jesús nos dice que hagamos cada día. Ya volvemos. La segunda petición que el Señor Jesucristo nos recomienda que hagamos cuando oramos está en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La leo nuevamente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, hermanos, la primera fue el pan nuestro de cada día, todo lo material, físico y económico. Pero la segunda gran necesidad, también escrita con P después de pan, es perdón, provisión y perdón. Hoy meditaremos sobre este tema tan importante, definitivo, porque desafortunadamente vinimos a equivocarnos a este mundo. Pero Dios es santo y no admite el pecado. ¿Qué hacer con el pecado? Aprendámoslo en esta meditación, sentados en el regazo de nuestro Padre. Amigos y hermanos, ciertamente el Señor Jesucristo nos dice que debemos pedir todos los días por provisión. Hay que tener lista de peticiones, poner las facturas en la mesa del Señor, la salud, el transporte, mejorar de trabajo, etc. Pero en segundo lugar, todos los días nos equivocamos. Todos los días pecamos consciente o inconscientemente. Y todos los días hay que limpiarse. El cuerpo genera desechos a través de la respiración, de la piel, desecha siempre. El alma también y el espíritu también. Desde la caída de Adán tenemos la tendencia a equivocarnos, a expeler, como dice el apóstol Pablo, muerte. Y en el área espiritual pecamos. ¿Qué hacemos con eso? Si Dios es santo y no colinda, no tiene congruencia con el pecado. Él es santo. ¿Qué hacemos con eso? Hermanos, repito, todos los días nos bañamos, usamos agua y jabón. Todos los días tenemos que limpiar el alma con pensamientos positivos, con amistad, con recreación, etc. En el área espiritual, todos los días tenemos que pedir perdón al Dios vivo. Él es santo.
y permanentemente le ofendemos y violamos su ley en pensamiento, palabra, intención, actitud, acción y omisión. Permanentemente estamos ofendiendo al Señor. Hasta con una sencilla y simple mirada podemos volvernos ajenos y alejados de Dios sin darnos cuenta. Pero tenemos que ser sutiles, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que mirar en fino cómo vivimos, cómo andamos. Nos es propio después de la caída pecar. ¿Dios nos desecha? No. Ningún padre desecha a su hijo aunque se equivoque, aunque se rebeldice. Ni deja de ser hijo, ni tampoco lo desecha en su corazón, pero pierde la bendición. No pierde la relación, léase la salvación. No pierde la condición de hijo, de familia del Altísimo. La eternidad está asegurada, le costó la vida y la sangre a Jesús, pero pierde la bendición. No se pierde la relación, se pierde la comunión. La relación tiene que ver con salvación. Somos de esa familia, nunca dejaremos de serlo. Pero la comunión tiene que ver con bendición aquí en la tierra y con galardón y corona en los cielos. Pues bien, el pecado impide la bendición. El pecado, el yerro, la violación al principio santo impide la bendición. Esa bendición pues tiene que ver con provisión, con protección, con sanidad, con iluminación, con gozo, con paz. Y también impide el galardón eterno. De ahí que es tan importante que no dejemos acumular cuentas largas con Dios. Es necesario, como cuando respiramos y exhalamos y limpiamos el cuerpo de CO2, que es muerte, de manera permanente y periódica, también exhalemos espiritualmente. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, reconociendo el error, confesándolo, expresándolo, describiéndolo, doliéndonos y comprometiéndonos a apartarnos. Es necesario que entendamos que el Señor es santo y que no se mete o no colinda o no amista, sino con santos. Así que caemos, pero volvamos a levantarnos. Erramos, pero limpiémonos. Ahora, tengamos en cuenta que el pecado es una violación a la ley de Dios. No a la ley humana, ni social, ni política, ni religiosa. A la ley divina. A la ley divina. Léase a la voluntad santísima del Señor. Por lo tanto, si el pecado es contra Dios, si el pecado es una ofensa contra Dios, si el pecado es una violación de la ley divina, si a quien le debemos es a Dios y no al vecino, ¿a quién hay que ir a reconocer el error, a pedirle perdón y a pedirle restauración? ¿Al vecino? ¿A un ministro religioso? ¿A un maestro? No, al ofendido. No cabe, no tiene derecho, no tiene lógica pensar que si ofendes o le quitas algo a Pedro, tengas que ir donde Carlos a decirle: Carlos, perdóname porque te ofendí, cuando al que ofendió fue a Pedro. Hay que ir a aquel que ofendió, que se ofendió. Y el pecado ofende a Dios. Así que, ¿ante quién es la confesión? Solo ante Dios, únicamente ante Dios. De hecho, el rey David, cuando cometió ese pecado horrendo de quedársele con la mujer a uno de sus soldados, a Urías el Eteo, y encima de eso lo hizo matar, lo mandó matar. ¿Qué dijo David? David no fue donde un sacerdote levita.
no fue ante un religioso. No, él dice en el Salmo 51, atendiendo ese problema, ese pecado específico, contra ti, solo he pecado. Es contra ti, Señor, que pequé. Te pido perdón. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoció que no solamente había pecado, sino que era una fábrica de pecado, que su naturaleza y condición era de pecador, de malo, de perverso, que no tenía nada de qué jactarse, que era consuetudinaria y naturalmente un pecador empedernido, tendencioso, malicioso y perverso. Él reconoció su pecado delante del Santo. Así que delante de él confesó, delante de él se arrepintió y delante de él se comprometió y delante de él cambió. Sí, amados, la tradición nuestra, especialmente la latinoamericana, que es español romana, no bíblica judeocristiana, sino español romana, que nada tiene que ver con el cristianismo bíblico por lo menos, enseña que la confesión es a un hombre. En los templos romanos hay un confesionario y allí van los fieles y se arrodillan delante de un ministro religioso y le piden perdón a él. Reconocen el pecado, pero delante de ellos, de esos ministros, y le relacionan su pecado y su error, y delante de ellos se arrepienten. Y para más desafuero antibíblico, absuelve. Hace una seña, una especie de musaraña, un símbolo de cruz con la mano, y dice: yo te absuelvo. Nada más distorsionado y antibíblico que eso. ¿Por qué? Porque es claro que el pecado se comete es contra Dios y la confesión es ante Dios. Ustedes recuerdan aquella anécdota de cuando Jesús está en una casa y está piñuscada de gente porque quieren que ore por él o que él le sane. Y trajeron unos hombres a un paralítico en una camilla. Y como no podían entrar porque la gente brotaba y estaba invadida y no había manera, entonces lo subieron por el techo, lo destecharon y lo bajaron. Cuando Jesús ve la camilla descender, él y obviamente al enfermo suplicando a los hombres: súbanme, métanme por ahí, yo sé que él me puede sanar. Una fe absoluta, una humildad, un sacrificio, él me puede sanar, llévenme por favor, rompan ese techo. Cuando él ve la camilla descender del techo, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe, dice la porción sagrada, al ver la fe de este hombre, de este paralítico, Jesús le dijo eso: tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí, fariseos, conocedores de la ley de Dios, militantes del judaísmo activos y adoradores y ministradores en el templo de Salomón, verdaderos conocedores de Dios y de su palabra, dice que dijeron entre ellos: pero este es un blasfemo. ¿Cómo es que dice tus pecados te son perdonados? Si sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Claro, ellos sí sabían la verdad. Sabemos que el judaísmo es la religión más espiritual que hay en la tierra, la única religión realmente creada por Dios para los hombres. Esa es la verdad. Y ellos, conocedores de la verdad suprema, diagnostican correctamente, evalúan correctamente y dicen: ¿cómo se le ocurre absolver a alguien? Está loco, es un blasfemo. Y él se voltea y les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, solamente para eso, que es lo importante, a ti te digo, levántate y anda. Lo importante no fue el milagro, el milagro fue la herramienta o instrumento para demostrar que el único que puede perdonar ciertamente pecados es Dios, y que por lo tanto Él, Jesús,
era Dios, para que sepan que sí puedo perdonar pecados y que solo Dios puede perdonar pecados y por lo tanto yo soy Dios. Amados, Primera de Juan 1:9, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, en referencia a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, amados, el cristianismo, la genuina conversión, no es una garantía absoluta, no representa una garantía absoluta para que no nos equivoquemos, para que nunca pequemos, para que a partir de nuestra genuina conversión caminemos a 1 metro del piso. No hay esa garantía. Sí es cierto que en la medida que pasa el tiempo y caminamos con Dios, nos vamos impregnando de su amor y de su carácter, y no hay duda que cada vez somos mejores, o por lo menos así debería serlo. Pero también es cierto que no estamos exentos de que tropecemos en cualquier momento. Aprendimos a caminar desde bebés, niños, torpemente y dándonos golpes, pero aprendimos. Luego caminamos y luego aprendimos a trotar y a correr. Y ya maduros, andamos en 2 pies con todo el equilibrio y nos desentendemos de nuestro caminar porque es firme y seguro. Pero eso no nos garantiza que de vez en cuando metamos el pie por ahí en un hueco, se nos tuerza el tobillo, se nos inflame, nos esguincemos alguna articulación, nos demos un golpe o caigamos al suelo. Y eso sucede igualmente en el área espiritual. No es justificable, pero sí es explicable. Hay ese riesgo. ¿Y qué hacer cuando tropecemos, cuando nos esguincemos, cuando nos caigamos? Aunque los demás se rían, como dice el dicho popular, nada hay más chistoso que ver caer a otro. Aunque los demás se rían, tú tienes que levantarte. Aunque los demás te hieran, te señalen y te digan: y cristiano, y mira a este hipócrita, tú debes humildemente callar, ir a Dios, apoyarse en la mano de Él y levantarse. Reconozca tu pecado, y así como respiras mecanismo mediante el cual expeles CO2 e inhalas O2, oxígeno, vida, de la misma manera exhale, reconociendo, arrepintiéndose y comprometiéndose, e inhale pidiendo, aceptando el perdón y pidiendo llenura del Espíritu Santo. Haz esto y vivirás en libertad, en poder y autoridad. Amén. Oremos, amados. Amantísimo Dios y Padre Celestial, reconocemos nuestra inclinación adánica a pecar, a ignorar el principio, el mandato, el estatuto, el precepto, la voluntad del Creador, tu voluntad santa, Señor. Reconocemos nuestra fuerte inclinación a ignorar cuál es esa santa voluntad tuya. Y por lo tanto, Señor, tendemos a atender las voces del mundo a través de los medios y de las costumbres y de las tradiciones. Tendemos a acatar las voces de nuestra propia naturaleza caída o carne, que nos dice: tú puedes, nadie ve, tienes derecho, una vez más, solo una, etc. Tendemos a acatar las voces del diablo, que nos dice: realmente nada pasa, no hay consecuencias, despreocúpate, no hay problema. Yo tapo eso con la oscuridad, el desconocimiento. Tendemos, Señor, a atender al mundo, al diablo y a la carne, invalidando tu preciosa, santa y perfecta voluntad,
descrita de manera clara en tu palabra. Y por ello, Señor, muy a menudo pecamos, te ofendemos, te desafiamos. Pero hoy, Señor, entendiendo tu voluntad precisamente de que debemos vivir en arrepentimiento, en confesión, en limpieza, te pedimos que nos des la sabiduría y la inteligencia suficiente, la sensibilidad permanente, para que así como permanentemente respiramos a cada instante, también confesemos, Señor, en cuanto pequemos, sea en muchas o sea en pocas ocasiones. Te rogamos que por el Espíritu Santo no permitas que acumulemos cuentas largas contigo, Señor, sino que nos mantengamos limpios, los pulmones desocupadas de anhídrido carbónico espiritual, de muerte, y por el contrario, saturados de oxígeno, es decir, llenos del principio de vida espiritual. Padre, muchas gracias por proveernos esta herramienta para vivir libres en poder y autoridad. Eres bueno, Señor. Te damos gracias también por estar siempre dispuesto a atender nuestro requerimiento de perdón, por estar siempre dispuesto a limpiarnos, a pasar por alto la ofensa y a restaurarnos una y otra vez. Entendemos que es de tu resorte, de tu pertenencia, el quitar o permitir las consecuencias de nuestros pecados, pero con todo te pedimos, igual que David oraba en los Salmos, que cuando nos reprendas no falte tu amor y tu misericordia restauradora. Gracias porque tu corazón es inclinado a la santidad, pero también a la misericordia. Y con ella, Señor, nos bañaremos y caminaremos por este mundo hasta que tú nos recojas. Gracias por proveernos ese torrente de agua celestial que se llama el perdón. Bendito seas, Padre, por esta verdad bíblica, escritural y eterna. Gracias por enriquecernos, Señor, para poder vivir la vida abundante que te has propuesto darnos, regalarnos. Te adoramos y te bendecimos. Este día te pertenece, Señor, mientras el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender nuestros yerros cuando miramos, hablamos, sentimos, actuamos o dejamos de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.